Ahí está. Bueno, ahí, espera. Faltan más estudiantes. Ahí está. Creo que ya Bueno, estamos van todos. llegando, van llegando. Pongo a admitir a todos, pero no. Hay que sacarlo antes eso, Lili. Sí. Hay que Bueno, desactivar la sala. claro, sí, la verdad que. Yo lo hago ahora Claro, porque si no es para un. no tener ese problema. Eh, Sí. bueno, acá tenemos, este es el Google Earth, es una aplicación, un sistema de información geográfico. Entonces yo lo que quise es llevarlos un poquito a navegar por los ríos, para ver un poquito la geografía, pensar cómo vivían, ¿no? Porque cuando uno habla de espacio percibido, sí, es como uno percibe el entorno y las representaciones que uno hace de su entorno. Y no todos hacemos las mismas representaciones. Y esas representaciones también dependen de las vivencias compartidas, de las subjetividades. Eh, y imagínense en esa época, ¿no? Cómo el espacio todavía no estaba conocido como lo conocemos nosotros, ¿no? Hoy conocemos el planeta Tierra, está y medido y calculado e inventariado, digamos, al detalle. En ese momento había toda una cuestión de descubrimiento, ¿no? Bueno, los ríos, ¿no? Nacen en esta zona, nacen en lo que es hoy el país de Turquía, en una zona de montaña, en una zona montañosa. Yo acá les puse algunos indicadores, porque en esta zona de montañas hay numerosos embalses en la actualidad, o sea que son ríos que tienen una gran fuente de alimentación a partir de los deshielos. Al ser ríos de montaña, van a tener, digamos, muchas precipitaciones en forma de nieve, y luego, en determinadas épocas, a partir sería de nuestro otoño, o sea, desde la primavera de ellos, porque es el hemisferio norte, a partir de abril o mayo comienza el proceso, digamos, de deshielo. Entonces, las aguas del deshielo van a bajar, y si ustedes se fijan acá, se ve como una mancha de color verde, ¿no? Oscura. Esta mancha de color verde oscura me está indicando acá todo un terreno formado por sedimentos, se le dice tierras aluviales o de aluviones. ¿Por qué? Porque los ríos al bajar van erosionando la montaña y van arrastrando todo el material sedimentario. Imaginen que arrastran todo tipo de rocas y de minerales. Por lo tanto, acá se va a formar una llanura aluvial o de aluvión rica en minerales. O sea, que esto es lo que va a facilitar, digamos, la formación de suelos fértiles. No por eso, digamos, una de las cuestiones muy importantes va a ser la economía, ¿no? O sea, cómo esas relaciones sociales de producción se van a desarrollar allí, porque justamente van a encontrar tierras fértiles para sus cultivos. Y luego, bueno, desembocan en lo que nosotros hoy conocemos como Golfo Pérsico. En esta zona que dice río Yat al-Arab, es una zona donde el río Éufrates y Tigris se juntan, ¿sí? Acá se unen los ríos. Ustedes fíjense, acá toda esta mancha verde oscura es todo sedimentos, toda llanura de aluvión, que se forman, digamos, lagunas, ¿no? Son áreas pantanosas, son áreas con muchas ciénagas, y donde se juntan estos dos ríos se ¿No forman. es un delta? ¿Eh? No es un delta, Es un delta. es una llanura, donde se juntan los dos ríos, que es el río Yat al-Arab, desembocan, ahí sí van informando, digamos, algunas islas, desembocan en el Golfo Pérsico. Toda esta zona, desde el río Yat al-Arab hacia el sur, toda esta zona, es una zona que se fue rellenando con los décadas, cientos y miles de años. O sea que todos los años se avanza sobre el Golfo Pérsico, o sea, se va construyendo acá nuevo territorio, ¿sí? Es decir, que ustedes piensen que esto hace miles de años, podemos decir hace 6.000 años, 5.000 años. 7.000 años, sí, 7.000 años. años, sí. Era mar. Sí. Esto era mar. Claro.
Y esto lo van a Eran hacer... ciudades costeras, Ur, sí. Dale, dale, Lili, Sí, dale. sí. No, lo que quería decir con esto, chicos, que hay algo que es muy interesante y que los historiadores hoy le prestamos muchísima atención, que es el tema de los mitos. Antes se creía que el mito era una fantasía, que no era relevante para el análisis de la historia. Hoy sabemos que el mito tiene que ver con un gran componente de la realidad, que obviamente el mito implica una sociedad que todavía no tenía escritura, pero que sí tenía historia, sí tenía memoria y se comprometía a no olvidar eso que le había pasado. Y fíjense que en los mitos súmeros se habla de dioses del agua dulce y del agua salada que se encuentran, se habla también de justamente de que vienen del mar, ¿no? Y cómo de alguna manera se describe todo esto que había pasado desde el 7000 al 5000, y esto ya en el 3000 o, 3000, o 2500 se escribe, o sea, se pone por escrito, quedó en la memoria, ¿no es cierto? Esta descripción de este espacio. Por eso digo, qué interesante este espacio vivido, esta memoria de lo que les pasó, que de alguna manera la dejan expresa, la dejan viva, ¿no? Para que no se pierda. Y esto me parece muy interesante, y es estas ciudades-estados sumerias que van a tener una cultura muy intensa, muy intensa, que va a ser dejada por escrito y que luego va a ser parte de una identidad de Mesopotamia. El pueblo súmero no sabemos la lengua que hablaban, se la conoce, se la ha descifrado, su escritura se la conoce, pero no sabemos qué pueblos eran. No se sabe todavía si eran pueblos que han llegado hacia el 3500, cuando aparecen estas ciudades tan importantes de Ubaid, de Uruk, y luego de Ur, y luego lo que van a ser las ciudades de Ur, Kish, Lagash, ¿no es cierto? Esas ciudades tan importantes, ciudades-estado, con un rey que es un rey sacerdote, un templo que está unido a este palacio, ¿no es cierto? Bueno, no sabemos si estos pueblos con toda una cultura impresionante, hoy todavía tenemos el calendario súmero, ¿verdad? Y la escritura, la primera escritura aparentemente fue la escritura cuneiforme, silábica, después ya lo vamos a analizar más en profundidad, pero una escritura que tiene que ver con estos pueblos que le han dejado. La eduba, la escuela súmera, realmente con características que podríamos encontrar hoy en la escuela actual, con tablillas y tablillas que copiaban los alumnos, ¿verdad? Bueno, toda esta cultura, una cultura que de alguna manera es una cultura que acepta la diversidad, ¿verdad? Tal vez porque sus fronteras son mucho más permeables que a lo mejor las de Egipto, que es mucho más, queda mucho más aislado en sí mismo y no ven al extranjero con buenos ojos, ¿no? Fíjense cómo, por eso hablamos de esta socialidad que se va construyendo, de este Estado que se va construyendo, es decir, lo que dijimos en las categorías de análisis, lo político con el Estado, lo social con esta sociedad jerarquizada, ¿sí? Lo económico, con estas economías que van a estar organizadas en la producción, en la comercialización y en la distribución de estos excedentes, ¿verdad? Y fundamentalmente de la trama de significados, de lo cultural, que es un poco lo que hablábamos recién, ¿no es cierto? Lo que legitima las religiones, lo que legitima el poder, lo que legitima la cultura funeraria, ¿verdad? Y fundamentalmente todo este componente mítico que va a constituir ese sustrato cultural, esa trama de significados que va a ir constituyendo la identidad
de estos pueblos, ¿sí? No sé si querés seguir algo más y después si querés entro un poquito en género. Digamos, de la ubicación, digamos, en un área abierta, como vos decís, acá vemos todo lo que es el desierto, o sea, todo lo que se ve en marrón clarito, en marrón naranja, es todo área desértica. Lo único que flanquea hacia el oriente son los montes Sagros, las montañas, que también van a dar, digamos, su aporte de agua, ¿no? Fluvial a la zona del valle, pero esta apertura, ¿no? Lo que va a hacer que cada ciudad se va a tener que amurallar, digamos, y generar una defensa, y como dice, van a ser ciudades-estado. Muy distinto, como decía la profesora, en Egipto, donde, digamos, esta situación de aislamiento, tenemos el Mar Rojo, el Mar Mediterráneo, y después tenemos todo lo que es el desierto, ¿no? Más allá del desierto del Sahara. Toda esta situación de aislamiento geográfico va a generar... Ellos le llamaban la Tierra Negra y la Tierra Roja, ¿no? El país de la Tierra Negra y el de la Tierra Roja. Claro, claro. Ahora, ustedes fíjense qué conocemos del río Nilo. Conocemos solamente el sector o la sección del río Nilo que es en Egipto, ¿no? Ustedes piensen que acá está el delta, la palabra, digamos, delta es porque tiene es el único delta que tiene la forma de la letra D, la letra delta griega, ¿sí? Acá es donde el río desemboca. Acá el norte o bajo Egipto le llamamos nosotros para la... Claro, esto sería el Bajo Egipto, ¿sí? Desde Siena, digamos, hacia el norte es Bajo Egipto, acá es bajo. ¿Por qué? Porque acá el relieve es más bajo, digamos, va descendiendo el relieve hacia el mar Mediterráneo. O sea, el Nilo, el agua, ¿sí? Fluye hacia el delta, desemboca en el delta. ¿Dónde nace? ¿Dónde se alimenta? En el Alto Egipto, que sería toda esta región. Voy a poner zoom en la imagen, así lo ven. Ustedes piensen que el río Nilo es el río más largo del mundo, tiene casi 7.000 kilómetros de extensión. O sea que el Alto Egipto, que es lo que sería hoy Sudán del Norte, Sudán del Sur, Etiopía, Tanzania, Kenia, Ruanda, nace acá. Nace muy lejos de lo que luego se constituyó como civilización. Nace, digamos, acá en la zona del lago Victoria, en el río Cajera, o sea, nace en montañas. O sea, el río Nilo es un río montañoso, es un río de deshielo, por lo tanto va a tener crecidas constantes, periódicas, es decir, que se puede anticipar cómo va a comportarse el río. Es decir, se puede planificar que en una época del año el río Nilo, aguas abajo, o sea, al norte, va a crecer. ¿Sí? Entonces hay que aprovechar cuando el río Nilo crece aguas abajo. ¿Por qué hay que aprovechar? Porque al retirarse, al volver a bajar de nivel el río, va a dejar toda una serie de sedimentos, de limo, muy fértil, que va a ser aprovechado para la agricultura. O sea que el Nilo va a crecer a partir de julio, agosto. O sea, para el verano de ellos, porque el hemisferio norte es verano, ¿no? El invierno nuestro es cuando el río empieza, digamos, a crecer, a arrastrar todo el material de las montañas. Ustedes piensen que son montañas volcánicas, son montañas jóvenes con actividad volcánica, o sea, todo ese material fértil de minerales que se va a erosionar en esta zona. Yo acá marqué algunas montañas, ¿no? Los montes Ruwenzori, las montañas Virunga, todo acá es una serie de montañas, que ya lo vamos a ver, que es el Rift Valley africano. De todas estas áreas montañosas, el Nilo empieza a bajar. Es un río rocoso, o sea, va a transcurrir por rocas, por desfiladeros, va a tener saltos, cataratas. Luego, a la altura de Jartún, hoy la capital de Sudán, acá en esta parte, en Sudán, se une con un afluente muy importante que se llama Nilo Azul, o sea que va a haber dos Nilos, un Nilo blanco,
que ese Nilo blanco ya va a ser con carga sedimentaria y se va a unir con un Nilo azul, azul porque es el agua más transparente. Entonces en la unión de los dos ríos se ve el Nilo con más sedimentos, más rojizo, y el Nilo azul más limpio. Se van a unir, ¿no? Y empiezan ya en el tramo medio a generar una serie, las últimas cataratas o saltos, ¿sí? Y ya en Egipto, ¿sí? A partir de lo que es Siena, hoy está la represa de Asuán, hay una represa hidroeléctrica, a partir de allí es donde se van a ir asentando, digamos, lo que va a ser la civilización egipcia, porque justamente desde Sudán del Norte, toda la zona de Nubia, hacia el norte, ¿sí? Es donde el río va a tener la mayor cantidad de aporte sedimentario y de riqueza, ¿no? Y de fertilidad. Obviamente, el imperio egipcio también utilizó muchísimo lo que había en la montaña, ¿no? Muchos minerales, muchos recursos muy importantes, Claro, incluso claro. también de los bosques, ¿no? Todo lo que es explotación forestal y minera se va a dar en la zona, digamos, del Alto Exacto. Nilo. Pero bueno, la Y civilización, también digamos, la pesca, ¿no? La pesca también se utiliza. y también la La, pesca. la pesca, las aves, hay una utilización muy grande. Claro. Y hay algo que es muy interesante sobre, como decíamos, ¿no? Que es predecible, ¿no? Que podemos prever la previsibilidad del río Nilo, porque cuanta capa de limo deje, pueden evaluar, ¿no es cierto?, cómo va a ser de alguna manera la acumulación de excedentes. Y fíjense qué interesante, porque la unificación, primero Egipto estaba dividido, primero de las comunidades neolíticas, se pasa a dos reinos, por eso se habla del Egipto de las dos coronas, ¿no? Del norte y del sur. Hay una ciudad en el sur muy importante que se llama Heracleópolis, se parece que estos principados de alguna manera promueven la unificación del Egipto en la dinastía tinita, en la ciudad de Tis, hasta que se va a pasar al llamado Reino Antiguo, Imperio Antiguo, en la capital, en Memphis. Fíjense qué interesante, el reino antiguo es el reino que ustedes conocen por las pirámides, ¿no? Y uno dice que los muertos en realidad hablan de los vivos, porque de acuerdo a los cultos funerarios sabemos qué querían decir de ellos, ¿no? A quienes querían legitimar, cómo querían fortalecer ese poder del faraón que aparece como un dios, es el dios Horus en vida y Osiris de muerto, ¿verdad? Esa tríada Horus, Isis y Osiris. Y este reino antiguo es un reino que realmente tiene una organización impresionante en nomos, que serían provincias, con un visir que se ocupaba de obtener la comunicación entre todo el Egipto, es decir, una organización profundamente estructurada, con una economía muy organizada, la escritura, una escritura jeroglífica. Sin embargo, cuando esta organización de alguna manera se relaja, que pasa a fines del Imperio Antiguo, después de la dinastía Sexta, aparentemente, fíjense qué interesante, ¿no? Por eso digo que cuántas cosas tenemos que pensar hoy. Cuando la carrera de funcionario real dejó de ser verdaderamente una carrera que tenía que ver con la capacidad, con la educación, con lo que era ese escriba que iba llevando adelante su carrera en todo lo que era la formación, se deja de lado, se relaja esa formación, es que toda esta estructura se desmorona y pasamos a lo que se llama el primer periodo intermedio, ¿no? Si uno lee las fuentes de ese periodo, dicen que el río se cubrió de sangre. En realidad es que el río dejó de estar
organizado en su crecimiento, ¿no es cierto? Llega el hambre, el delta empieza a ser ocupado por extranjeros, o sea, ese río que había sido tan intenso y tan importante ya se cubrió de sangre, decían los textos de esa época, hasta que llegamos otra vez al Imperio Medio, en Tebas, donde otra vez extranjeros, nuevamente entonces una invasión de extranjeros, que en este caso son los Hicsos, hasta que finalmente un imperio nuevo reconstruye otra vez ese estado, un estado que además se va a extender, ¿no? Porque esto es algo también muy interesante. O sea, esta necesidad de obtener la producción y de obtener la comercialización hace que en muchos aspectos se vuelva imperialista, se vuelva un Estado que va a invadir a otras regiones, ¿no es cierto? Incorpora, por ejemplo, lo que serían después las pequeñas ciudades de Siria y Palestina, y cómo incluso, fíjense qué interesante, porque egipcianizan a la gente de esa ciudad, la llevan a educarse a Egipto para de alguna manera que vuelvan a sus lugares y sean egipcios, ¿no es cierto?, en sus lugares. Bueno, todo esto es muy interesante porque cada vez que el Estado de alguna manera deja de lado esta organización, bueno, toda la economía se resiente. Lo mismo va a pasar en Sumer. Y no sé si tengo un minutito de tiempo para hablar del tema de género, Lili, o querías decir algo más acá, a lo No, mejor. Lili, porque me parece que por el tiempo seguir con Revolución Urbana. Yo lo que les quiero decir a los chicos es que todo lo que es Mesopotamia y Egipto lo van a ver con vos las próximas clases, no es que vemos ahora nada más. Sí, Y lo no mismo vamos a dar todo hoy, no vamos a dar todo. claro, por eso, No, que es, porque como es mucha información, hoy es una integración de contenidos. Esto lo vamos a ver en las ahí está, clases en profundidad. Eso quería aclarar. ahí está. Que se queden tranquilos Sí, que van a sí, tener textos va a haber textos para poder estudiar esto que estamos explicando hoy. sí, sí, Me parece sí. que seguir con Revolución Urbana, porque si no nos ¿Querés vamos... mostrar las ciudades? Y vamos a ver que Vamos, mostramos las ciudades, vamos sí, sí. con Revolución Urbana como para ir, cómo se fueron organizando las ciudades. Si querés empezar a Sí, hablar de Ur o Nippur, el caso de Nippur, ¿querés sí. que lo empecemos a trabajar? Bueno, Vos sí, sí, habías sí, hablado de las categorías de análisis, ¿no? Es decir, los sí, canales de sí, riego, los templos, ¿no? Y aparece Nippur como sí. uno de los ejemplos, ¿no? Y acá está el plano de Nippur, que esto es cómo pudieron Claro, representar el espacio claro. de... Lo mismo que decíamos en Egipto, Lili, es decir, cómo ellos organizaron esas crecientes, ¿no es cierto? Y lo representaron. Claro, y cómo pudieron representar, digamos, su pueblo, ¿no? Y marcar los límites y poder también hacer ahí toda una distribución, ¿no? Acá está, esta es una tablilla, ¿no? De barro que se encontró, digamos, en donde estaba Nippur, que era una ciudad-estado, y acá se ve muy bien, digamos, la presencia de lo que es el río Éufrates, ¿no? Y la necesidad de amurallar, ¿no? De amurallarse para poder defenderse, y donde siempre va a estar establecido el papel central que va a tener el templo, ¿no? Acá hay un dibujo que yo El encontré, palacio y el templo. el Sí. palacio y el templo, ¿no? Acá hay, digamos, un Bueno, porque, esquema. Sí, claro. dale, dale.
el templo no es religioso solo, no lo pueden pensar como algo religioso Claro. exclusivamente, porque el templo tiene que ver con la reserva de excedentes, la acumulación de excedentes. Por eso va a ser muy importante también con la distribución de estos excedentes. Claro. No es solamente, hablamos de que hay sacerdotisas y sacerdotes, pero el templo no es solamente un espacio religioso, sino que por el contrario, es de alguna manera el gran almacén de toda la producción. Claro, junto con... Sí, Sí, junto con, no, con el palacio, ¿no? con el Que palacio. justamente esto no es casualidad. Para que el Estado se pueda concretar en lo que llamamos el monopolio de la violencia, ¿no es cierto? El poder someter al resto de la población y que le hagan caso, ¿no? El poder, la posibilidad de que su autoridad sea reconocida, tiene que ver con la legitimación que le da el templo, ¿no es cierto? Sus dioses, por eso incluso en las ciudades súmeras se hacía el matrimonio sacro, que era un poco la fertilidad, estaba relacionada con el rey y la reina, que eran y la dios, que representaban a los dioses en el fomento de esta fertilidad, ¿verdad? O sea, todo esto Y está relacionada con la economía, o sea, legitimado. la base material, Exactamente, la base, claro, la base claro. económica, y bueno, digamos también, uy, se va a cortar otra vez, en 10 minutos se corta. Acá tenemos fosos, por ejemplo, murallas, y se ve muy bien cómo Claro, estaba, digamos, pensado también el tema de los canales para el aprovechamiento del agua, ¿no? claro. Digamos, en un valle que estaba rodeado por desiertos, ¿no? A ver. Claro. Ahora vamos a ir con Google Earth. Y el Sigurat, como vos decías, ¿no? Que tenía, digamos, la Sí, función, sí. sí, Sí, el Sigurat era un templo que se creía que eran los dioses, era para que los dioses se reunieran en él, ¿no es cierto? Más que para los fieles, pero de alguna manera, bueno, como decimos, ¿no? Es decir, garantiza este poder del Estado, ¿verdad? acá vamos a ir a Nippur. Así vemos en la actualidad. Bueno, Ahí estamos yendo a Nippur. Acá está. A ver si está. En Nippur acá tenemos imágenes, ¿sí? Hoy es un sitio arqueológico acá. Es un sitio arqueológico. Y a ver si podemos ver lo otro. Ahí. Si vemos la imagen, esta la vimos. Ahora la otra imagen. A ver si tenemos suerte. Ahí está. Ahí se ve. A ver, sí. Ustedes van a ahí encontrar está. Esto es la actualidad, ¿ven? Hoy claro, es como un área dijimos muy, es un área muy desértica hoy, pero se piensa que hace miles de años, como estaban más cerca del mar, claro, era más fértil, ¿no? Igualmente acá claro, además, se ve lejos de Nippur que hay algunas áreas de cultivo todavía, ¿sí? Hay parcelas de cultivo, claro, ¿sí? Y después tenemos, sí, los lugares se llaman tel. La palabra tel quiere decir montaña, porque en realidad lo que se encuentran son montañas de arcilla, es muy difícil, no es piedra como en Egipto, entonces claro, es muy difícil hacer las misiones en esos hacer lugares. las excavaciones, sí. Claro, claro. Pues tenemos, ven que todavía hay algunas marismas, hay algunas, digamos, zonas con más humedad, y hay zonas que están, los suelos ya están salinizados. Bueno, acá tenemos Uruk, por Claro. ejemplo, a ver si puedo ir a Uruk para ver alguna imagen más. Ven que está alejado, ya está acá se ve bien se ve bien, no sé si ven como un círculo, ¿sí? Como un óvalo, ¿no? Bueno, estos serían los límites de Uruk. Acá hay un sitio arqueológico en la actualidad.
A ver si se ve bien. Ven que hay elevaciones, son colinas. Las colinas las elegían porque tenían un punto panorámico, digamos, de control de lo que estaba alrededor. A ver si vemos otra foto. Acá hay algunas imágenes. Porque también había visto... A ver si yo encontré alguna foto. No, este no tiene foto. Y ven que acá hay canales, ven que todavía hay áreas de cultivo, pero son zonas que se fueron desertificando con el tiempo, ¿ven? Todas las zonas que se van desertificando, hay algunos canales, hay algunos cultivos, pero en el momento, digamos, del desarrollo de estas civilizaciones eran áreas más fértiles, que lo que hoy algunos autores aducen que fue la presión que hubo sobre el territorio y las tantas canalizaciones, tanto uso del agua para riego, que de alguna manera se fue... Deforestación. ¿Cómo? ¿No? La desforestación también, ¿verdad? Claro. Y a ver, Lagash, claro. A ver si... Yo había encontrado algunas fotos, pero no las... Bueno, acá vemos Lagash, por ejemplo, a ver si hay alguna foto alusiva. Son zonas que han quedado, digamos, muy desprotegidas, muy erosionadas, pero se ven los ríos, se ven algunos meandros, y después acá tenemos Tebas, ¿no? Que sería el otro ejemplo que elegí. Vamos a Egipto, claro. Claro, en Egipto. Pero vamos a Egipto, ¿no? Claro, en Egipto que, si puedo ponerlo en pantalla completa. Como ese espacio vivido que a la vez es un espacio concebido de otra manera, ¿no? Porque está bien dividido el espacio de los vivos, Claro. que es el oriente, el espacio de los muertos, que es el occidente, ¿no? A donde Claro. llega el sol, ¿no? Sí, o sea, hacia la izquierda, que sería hacia el occidente, está el espacio de los muertos, claro. La necrópolis, digamos, ¿no? Claro. Está la necrópolis, claro. Claro, que está el Valle de los Reyes, el Valle de las Reinas, y hacia la derecha del Nilo, la margen derecha, hacia el oriente, están los templos, ¿no? Tenemos el templo de Karnak y el templo de Luxor o Tebas. Vamos a ver acá alguna imagen. En este mapita se ve mejor cómo estaba organizado, digamos, la ciudad. A ver si puedo poner en pantalla completa. ¿Lo están viendo, no? Sí. ¿Se está viendo? Bueno, acá, ¿ven? El Valle de los Reyes, acá hay varios templos, ¿no? Los templos como era honrar la vida de los reyes, ¿no? Acá tenemos el Valle de las Reinas, y hacia la margen derecha tenemos el templo de Karnak, tenemos el templo de Luxor, y acá tenemos actualmente, digamos, lo que queda, ¿no? Por ejemplo, el templo de Amón en Karnak, con digamos, la avenida de las Esfinges, y el templo de Anemofis IV, ¿no? Todos los sitios arqueológicos, y vamos a ir con Google. Claro. Amenofis IV va a ser muy importante porque se va a crear la ciudad de Amarna, y es el primer monoteísmo, ¿sí? Su monoteísmo basado justamente en el dios Sol, el dios Atón. Esto es muy importante también, en el Imperio Nuevo, ¿sí? Del Imperio Nuevo, la mujer de Akenatón es Nefertiti, ¿no es cierto? Que seguramente ustedes la recuerdan. Y bueno, no vamos a tener mucho tiempo de hablar de género, eso lo vamos a ver en clase, pero bueno, estamos hablando de familias profundamente patriarcales, aunque en los súmeros hay una mayor apertura, que después ya lo vamos a analizar con las mujeres. Hay mujeres que heredan, como las Naditu, para poder, que pueden tener acceso a su propiedad, pero también hay mujeres que están relegadas a la prostitución, la Harintu. De la palabra Harintu viene harén, harén. Así que como
en esa trama de significados, vamos a buscar palabras que son actuales. Pero bueno, esto me parece que lo vamos a dar más profundamente en otro momento, Lili, porque no vamos a tener, me parece, más tiempo, ¿verdad? Claro, sí. Bueno, acá son imágenes de lo que es el Valle del Nilo y se ve bien lo que es la zona fértil, que todavía, digamos, se sigue desarrollando la actividad económica de la agricultura, y el desierto, ¿no? Y acá se ve bien el Valle de los Reyes y se ve bien lo que es el Palacio de Karnak, ¿no? Que recién les mostraba, los sitios arqueológicos, ¿no? El templo de Luxor, por ejemplo. Ahí, acá se borró. Ven cómo está planteada distinta la ciudad, ¿no? Claro. No Es decir, estaba. No, cómo no, sí, decí. sí, no como defensiva, amurallada, digamos, con canales, Claro, claro. sino a lo largo del río. En extensión, a lo largo del río, y bueno, ¿por qué? Porque los límites naturales van a ser los desiertos. Entonces se va a hacer, digamos, claro, el desarrollo en el sentido del río, no hacia la periferia. Claro. Esto, entonces, creo que esto es lo más importante, ¿no? Que ustedes, de alguna manera, hayan podido, primero, tener un abordaje de las ciencias sociales, ¿no es cierto? El contexto, tiempo y espacio, lo que es esta trialéctica, las maneras de ver el espacio vivido, percibido, el espacio concebido, cómo el poder va a determinar,